Ya. Bueno, chicos, para los que no me conozcan de webinars anteriores, mi nombre es Daniel Aracena, del área de gestión del cambio de gigabytes y también capacitador para Google, que los ha acompañado en la mayoría de estos webinars. Al igual que en sesiones anteriores, atención que durante la presentación, si van teniendo alguna consulta, la pueden anotar en el chat o la pueden guardar, que de hecho yo prefiero, para que la puedan hacer hablada al final de la sesión y podamos conversar un poquito. ¿Ya? Ya, entonces les voy a presentar mi pantalla completa porque les voy a mostrar muchas cosas, así que... Ya, esta sesión la vamos a partir un poquito diferente a las que hemos comenzado otras veces. Las sesiones anteriores, los otros webinars, los partíamos al tiro dentro de una presentación. Esta vez no voy a partir esta presentación propiamente tal en una presentación de Google, sino que les voy a partir mostrando un sitio, ¿ya? Este es un sitio, vamos a ponerle ahí, ocultar, que confeccioné para este webinar y nos vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Como pueden ver, este es un sitio que tiene un banner de bienvenida, donde tengo incorporada una animación, un banner que confeccioné. Tenemos detalles de este sitio, yo puedo acceder a diferentes detalles que yo puedo administrar. Puse imágenes de fondo, de hecho no solo cambié colores, sino que esta imagen que vemos, ese difuminado que está atrás, es una imagen que yo puse para que se viera un poquito mejor. Ojo, disculpen si hay alguno que sí tiene más conocimientos de diseño, me va a perdonar, puede que esto esté bien feo para alguien que sepa mucho de diseño. ¿Ya? Aquí abajito, por ejemplo, tenemos un espacio donde podemos, por ejemplo, poner noticias, y aquí yo tengo un vínculo. Si yo accedo aquí, y aquí se va a empezar a poner interesante la cosa, y ingreso ahí, voy a poder acceder a esta siguiente página, donde, por ejemplo, yo tengo aquí un documento incorporado dentro de la página, y las personas lo pueden ver. Tengo también aquí incorporado, por ejemplo, un botón que aparece aquí abajo de descarga, y si yo selecciono ese botón que está ahí, me descarga automáticamente este documento en un PDF, que como pueden ver ahí abajito, se descargó ya, está descargado. Tenemos más documentos aquí también insertados, ¿ya? Ahí yo los puedo ver. Si seguimos bajando, tengo también un formulario incorporado dentro de este sitio, de forma que los usuarios que ingresen al sitio pueden llenar información, poner aquí la dirección, por ejemplo, mi correo personal, y llenar información de un formulario directamente aquí, ¿ya? Vamos a ponerle ahí, no, ahí, un 5. ¿Ya? Y luego enviar este formulario directamente. Vamos a volver acá, a salir. Ya, también en el apartado visual, ojo que si se fijan, en el sitio que nosotros tenemos, tengo un icono aquí arriba, incluso tengo configurado un icono aquí arribita en el rincón, que se ve chiquitito, ahí donde dice página principal, también tengo configurado un icono ahí, que ese no tengo mucho como agrandar. ¿Ya? Ahora, si seguimos bajando, aquí yo tengo un carrusel de imágenes, donde podemos ver productos, que ojo, estas son imágenes comunes y corrientes que yo incorporé. Y aquí tengo un vínculo donde puedo acceder, por ejemplo, a lo que sería un catálogo de productos, donde tengo diferentes presentaciones incorporadas acá, y que yo puedo ver, navegar a través de ellas y verlas directamente en el sitio. ¿Ya? También yo puedo descargarlas o sacar copias de esos archivos, si yo estimo conveniente. Por ejemplo, más aquí abajo, yo tengo aquí un vínculo para poder ingresar a un sector de capacitación. Si ingreso aquí, tengo acceso a ver videos, ¿ya? Que estos son videos propios de nosotros, no son videos de YouTube ni nada. Y yo estos videos los puedo ver, de hecho, ver directamente aquí en el sitio, ya que estos son de otras capacitaciones que hemos tenido. ¿Ya? Y yo los puedo ver directamente aquí. Incluso pensando, por ejemplo, en capacitaciones, yo puedo acceder aquí mismo dentro del sitio, por ejemplo, digamos, por vista de semana, a un calendario, por ejemplo, de capacitaciones de mi empresa, etcétera, donde yo puedo ingresar acá y ver detalles de esto o incluso copiarlo a mi calendario, ya para yo como autoinvitarme y decir, ah, perfecto, hay sesiones de capacitación disponibles, yo quiero ingresar acá, la voy a copiar en mi calendario para que se incorpore aquí. Y ahí yo lo puedo autogestionar. O puedo seleccionar ahí más detalles y ver todos los detalles que hay en la cita, en mi calendario. Si yo no tengo la aplicación de calendario, por ejemplo, estoy accediendo de forma pública, si selecciono más detalles, me van a salir todos los detalles en una ventana de navegador. No es necesario que yo tenga una cuenta de Google para poder estar abriendo esto. Si sigo bajando, por ejemplo, tengo un acceso también a la plataforma de Google Classroom, pensando en que tuviéramos, por ejemplo, una capacitación interna, y yo puedo acceder directamente acá, ¿ya? Y accedo a esa parte de capacitación.
Vamos a volver aquí. Por ejemplo, también en conocer aquí a los compañeros, si yo selecciono acá, yo aquí tengo acceso a temas ya más de redes sociales. Por ejemplo, aquí yo tengo artículos que tengo insertados dentro de mi sitio, y estos, por ejemplo, son artículos de Facebook, ya que yo, por ejemplo, podría ir ponerles me gusta, podría comentarlos directamente o compartirlos. De hecho, yo podría aquí, si inicio sesión en Facebook, podría compartirlo, o podría darles me gusta directamente aquí, sin tener que ir a Facebook, sino que directamente en el sitio. Y también, por ejemplo, aquí yo puedo ingresar a una comunidad interna. Aquí lo que yo hice fue conectar nuestro sitio de Google a Google Currents, que es la aplicación de red social corporativa de Google. Y, por ejemplo, mis usuarios podrían acceder a esta comunidad y ver los últimos artículos publicados. Podrían, por ejemplo, eh, republicar aquí directamente, podrían darles me gusta o podrían incluso comentar acá. Acá mismo podrían comentar, por ejemplo, hola, publicar, y no están yendo a ninguna aplicación, lo están haciendo directamente del sitio. ¿Ya? Incluso podrían compartir contenido directamente desde acá. Yo podría seleccionar aquí, compartir contenido, cargar alguna foto y subirla directamente a esta comunidad. Y yo tengo como una comunidad interna de mi empresa directamente acá. ¿Ya? Aquí, ojo, que este sitio, si lo abre una persona que no tenga una cuenta de Google Workspace y que no sea de nuestra empresa, aquí no le va a aparecer publicidad de Google Currents, porque Google Currents es una aplicación corporativa. ¿Ya? Vamos a volver acá. Si se fijan, como habíamos visto que yo podía insertar, por ejemplo, vimos que yo tenía artículos insertados de Facebook, también podemos insertar material de redes sociales, como por ejemplo de Twitter. Aquí yo tengo un artículo de Twitter insertado directamente acá y yo puedo interactuar con él directamente desde aquí. También, por ejemplo, de Instagram. Aquí yo tengo este artículo insertado y de hecho este video podría comenzar a reproducirlo aquí directamente. ¿Ya? Y aquí al final, por ejemplo, tengo un vínculo de contacto y ubicación. Si, por ejemplo, yo lo selecciono, tengo aquí un detalle de esta empresa ficticia, que le puse Google Sites solamente. Y aquí, por ejemplo, tengo mapas incorporados dentro de mi sitio, donde, por ejemplo, yo no solamente veo dirección. Si se fijan, yo veo aquí un icono de la empresa que yo incorporé, ya para que aparezca en el mapa. Enriquecí este mapa también, por ejemplo, incorporé una ruta para que las personas supieran cómo llegar, por ejemplo, del metro. E incluso en esa línea verde que puse ahí, yo ahí puse un detalle para establecer que tengo un espacio para estacionamientos, por ejemplo. Recordando que si vienes en auto, y de hecho ahí puse un detalle diciendo si vienes en auto, puedes estacionarte ahí. O incluso si yo selecciono ahí ese logo de Gigabytes, también voy a acceder a información que yo incorporé aquí en este punto, ya donde aparece su nombre, una descripción, que ahí por ejemplo puse que recuerda que estamos ubicados en el 8º piso, para avisar en la portería. También se puede acceder a fotos directamente aquí. E incluso, también en el mapa, yo pude crear esto pensando, esto es un imaginario, esta empresa no hace nada, pero por ejemplo puse una zona de cobertura y yo la delimité y esta zona de cobertura la incorporé directamente con un mapa editado dentro de mi sitio. ¿Ya? Vamos a volver aquí. Y si se fijan, aquí arribita tenemos diferentes páginas a las que podemos acceder. La página de información, productos y descargas que ya vimos. En información, si yo selecciono ahí arribita, accedemos a la misma página donde vimos que teníamos documentos. Si yo selecciono esta página de nuestros resultados, vamos a acceder aquí a ver directamente un gráfico donde puedo ver información, que esto está conectado a una hoja de cálculo, pero también yo puedo ver diferentes páginas que también yo tengo los accesos ahí y en estos botones aquí abajito. Entonces, si yo los selecciono, por ejemplo, puedo acceder a esta página y ver más gráficos en detalle. Esto también yo puedo acceder a gráficos que están conectados a una hoja de cálculo. E incluso como las hojas de cálculo nos dan la opción de trabajar con mapas gráficos, geográficos, que yo puedo generar por zonas, zonas calientes, etcétera. Yo puedo incorporar esos gráficos incluso también acá y las personas pueden acceder y ver, por ejemplo, detalles como los que estamos viendo ahí, ya que son números al azar, eventualmente podrían ser como, por ejemplo, ventas o sucursales, etcétera. ¿Ya? Pero ahí podemos acceder a esos detalles, ya sea regionales o incluso mundiales. Y si fijan ahí, yo puedo posar mi mouse y acceder a diferentes detalles que van a aparecer ahí, sin que yo abra hojas de cálculo ni nada. Yo estoy todavía directamente en mi sitio. Adicionalmente, podemos
Aquí abajito, si selecciono esa opción de dashboard colaborativo, yo puedo ingresar a este panel donde aquí tengo un dashboard, también hay gráficos, ya, esto lo alimenté con Data Studio, pero yo como usuario podría, sin tener que abrir Data Studio ni entender muchas cosas, por ejemplo, aquí empezar a seleccionar, por ejemplo, categorías y empezar a ver información relevante aquí, directamente acá, ya, sin tener que entender ninguna aplicación, solo aplicando filtros acá. Por ejemplo, decir, yo quiero ver la información de, por ejemplo, Estados Unidos solamente. ¿Ya? Selecciono ahí y la información se va a comenzar a cargar. De hecho, ahí si se fijan ya me cargó la información. Y yo puedo acceder a esto directamente acá sin entender ninguna aplicación en particular, sin entender Data Studio, ni hojas de cálculo, absolutamente nada. Yo toda la información la tengo aquí directamente en este sitio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo hice todo esto? ¿Ya? Y ahora sí vamos a ir a la presentación. Esto para mostrarle como qué cosas se pueden llegar a hacer aquí. Ahora, vamos a irnos acá y vamos a comenzar la presentación. Eso era, atención, ahora vamos a explicar algunas cositas. En cuanto a nuestros sitios de Google, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Primero, entendiendo un poquito esta aplicación de forma muy resumida, Google Sites es la herramienta colaborativa de Google para esta creación de sitios. Hoy vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a hablar un poquito de los límites de Google, porque aquí mostramos hartas cosas que se pueden hacer, pero ojo, Google Sites también tiene sus límites, los vamos a repasar, que no son tan críticos en todo caso. Vamos a hablar un poquito de los contenidos gráficos, vamos a resumirlos rápidamente, que ya vimos cómo estaban, vamos a ver lo que se puede hacer también. Vamos a ver también el contenido desde Google Drive, que es una de los puntales principales de Google Sites, cómo va a trabajar con el contenido desde Google Drive. Y también inserción de otros contenidos, porque lo que vimos recién en este sitio no estaba todo en Google Drive. Vimos que había información de Facebook, de Instagram, de Twitter, puede haber información, por ejemplo, de LinkedIn, etcétera, de LinkedIn, por ejemplo. Ahora, aspectos claves a tener en cuenta de Google Sites, ¿ya? Primero, su sencillez. Todo lo que vamos a ver ahora no requiere ningún conocimiento computacional, ¿ya? Como avanzado, por así decirlo. O sea, obviamente conocimiento computacional pensando en que tenemos que saber abrir y cerrar ventanas y arrastrar elementos y encender nuestro computador. Pero en términos computacionales, como de programación, solo vamos a ver que hay algo muy pequeño, pero muy, muy pequeño que hay que entender, que es muy simple, para poder llegar a hacer estas diferentes cosas que tenemos acá, ¿ya? Ahora, también la colaboración, que es clave, los sitios que nosotros vamos a crear, vamos a poder trabajarlos en equipo, vamos a ver también esos temas de los permisos, cómo los vamos a manejar, y también la seguridad que tiene, porque al estar todo esto en la nube de Google, a pesar de ser una herramienta muy sencilla, es una herramienta también muy segura, que muy probablemente cuando creemos nuestros primeros sitios, los errores que vamos a cometer, más que errores de que vamos a dejar cosas públicas que personas las van a ver, van a ser al revés. Va a ser que, pucha, yo quería que este contenido lo vieran todos, pero como no lo compartí bien, resulta que hay personas que entran a mi sitio y algunas personas no lo pueden ver, pero no va a ser al revés. No va a ser que algo yo por error dejé algo demasiado público y personas lo vieron. Lo normal va a ser al revés, que quizás yo quería que algo fuera más público de lo que realmente lo dejé. ¿Ya? Porque hay hartos cuidados que hay que tener ahí. Ahora, en cuanto a los límites de Google Sites, vamos a hablar un poquito de ellos, ya que no son tan críticos como podríamos creer. Primero, en cuanto a los límites de caracteres, permite 8 millones de caracteres por página, ¿ya? Pensando en que, ojo, también cualquier diseñador de sitios va a entender y les va a decir que el ideal no es poner tantos caracteres, el ideal es dividir más páginas, sino tener una pura página con un montón de información, ¿ya? También que vamos a poder tener 15 millones de caracteres por sitio, ya este sí es el total, yo puedo tener esa cantidad por sitio. Vamos a poder tener 2.000 páginas por sitio, aunque Google de hecho recomienda que no tengamos más de 1.000, pensando por un tema de facilidad de usuario y de legibilidad, ¿ya? También que podemos tener 15.000 imágenes también por sitio, incorporadas, porque Google Sites nos permite subir directamente imágenes a nuestro sitio. Y en cuanto a la creación de sitios, pensando en cuentas corporativas de Workspace o G Suite, si es que tienen todavía el licenciamiento antiguo, la creación de sitio ilimitado, pueden crear los sitios que ustedes se les antojen, ya no hay límite con eso. En el caso de cuentas gratuitas, se permite crear 10 sitios cada 5 días, ¿ya?
En el caso de almacenamiento por sitio, porque en nuestros sitios vamos a subir imágenes, vimos, por ejemplo, que yo subí un banner animado, entonces podemos subir GIFs, animaciones, etcétera. En cuanto al almacenamiento, en el caso de cuentas corporativas de Workspace y G Suite, ahora esto es ilimitado, o sea, pueden subir las imágenes o animaciones que ustedes quieran, aunque ojo, los GIFs, no se recomienda subir GIFs muy pesados, porque hay computadores que se marean un poquito con animaciones con GIFs muy pesados, la idea es mantenerlos livianitos, ¿ya? Pero eso por experiencia de usuario. Y en el caso de sitios personales son 100 megabytes, ¿ya? Recordemos que estos 100 megabytes, pensando en sitios personales, cumplen los mismos límites que tendría Google Drive, ¿ya? O sea, si yo mi Google Drive lo tengo lleno, mi Google Site va a ocupar espacio de mi Google Drive, ¿ya? Estos serían los límites de Google Site, pero siempre pensando en que el sitio está dentro de un Google Drive, ¿ya? Ya, también en cuanto a los permisos y publicaciones del sitio, porque nosotros cuando creamos nuestro sitio tenemos un iconito, vamos a poner ahí el puntero, activar puntero, ese iconito que está arriba donde yo puedo compartir este sitio, ¿ya? Yo puedo compartir este sitio pensando en que otros lo puedan editar y decir, perfecto, mira, sabes que este sitio en la empresa, toda mi área de marketing, tenemos que tener acceso para poder editarlo, porque vamos a subir contenido, vamos a actualizar noticias, etcétera. Yo puedo compartirlo con otros. Y atención, que si yo selecciono ese engranaje que está ahí dentro de mis opciones de compartir de sitios, yo también voy a poder elegir si es que permito que estos editores puedan, por ejemplo, publicar el sitio. Puede que yo diga cuando yo creo mi sitio, decir, perfecto, mi sitio es colaborativo, lo trabajamos 5 personas, pero el único que yo quiero que tenga permiso para publicar soy yo. Eso quiere decir que si otros editores modifican cosas en el sitio, ellos me van a tener que decir, oye Daniel, sabes que modifiqué cosas, revísalo para ver si lo publicas, porque ellos no lo van a poder hacer. Y yo voy a poder ir, ver y decir, sí, perfecto, ese artículo. También de cara a cómo otros van a ver el sitio, y también voy a, cuando seleccione la opción de publicar, voy a poder ver quiénes van a poder trabajar en el borrador, que es el editable, ¿sí? Si es que, por ejemplo, el borrador se puede trabajar en mi empresa, pueden trabajarlo ciertas personas o ninguna. Y también el sitio publicado, como aparece ahí abajo, yo puedo seleccionar cómo va a quedar. En el sitio que vimos recién es un sitio que yo tengo público, ¿ya? Que de hecho, ahora cuando terminemos la presentación se los voy a compartir para que ustedes también lo puedan ver. ¿Ya? Es un sitio público que cualquier persona puede entrar, ¿ya? Yo eso también lo voy a controlar desde los permisos de mi sitio. Ahora, en cuanto al contenido gráfico, es que estos son apartados visuales, así que vamos a ir relativamente rápido. ¿Qué es lo que voy a poder hacer en mi sitio? Primero voy a poder incorporar banners o incorporar imágenes, pues como lo que yo hice con esta animación. De hecho, esta, al menos de mi parte, esta es la parte que a mí más me cuesta, la verdad, más que diseñar el sitio. De hecho, pensando en el volumen de trabajo, el sitio que yo les mostré me demoró unas 2 horas en confeccionarlo. Pero en armar este banner me demoré muchísimo. Porque para poder dejarlo del tamaño que corresponda, después ver cómo se ve el sitio desde un celular y que el banner se vea bonito igual, ahí yo ahí en ese apartado creativo es donde más me cuesta. Por ahí solo ajustar tamaños, insertar cositas, poner colores y todo eso. Por eso a mí me cuesta más, ¿ya? Lo podemos hacer también. Ojo, atención que hablando de otras herramientas de Google, todas las imágenes, todo lo hecho en este sitio, yo lo trabajé con herramientas de Google. Por ejemplo, este banner que está hecho aquí arribita, yo lo hice en dibujos de Google, que lo hemos mencionado en otros webinars, que es drawings.google.com, que es un panel que me permite dibujar en el navegador, y ahí puedo insertar imágenes, poner colores, etcétera. Y yo esos banners los realizo de ahí, ¿ya? Pensando en que todo esto yo lo he hecho con herramientas de Google, no me salió para ninguna parte. Puedo también seleccionar imágenes de fondo, como yo les dije, porque Google nos va a ofrecer también ciertos colores para nuestros sitios y ciertos temas que podemos aplicar. Si es que somos un poquito más avanzados o esos colores no nos gustan, nosotros los podemos modificar. Como yo hice acá, que yo puse, en vez de seleccionar colores, puse imágenes de fondo para todos mis elementos de mi sitio. ¿Ya? Eso también lo puedo hacer. También podemos agrupar elementos para cuando nosotros, por ejemplo, yo quiero agrupar un texto junto con un video para dentro de mi sitio irlos moviendo y acomodando de la forma que yo necesite, que yo estime conveniente. Eso también lo podemos hacer, sencillamente arrastrando elementos unos con otros. Y ya vamos a ver un poquito de eso. También puedo crear páginas y subpáginas, como pueden ver aquí en este panel que está acá, si es que alcanzan a ver. Ahí yo tengo diferentes páginas que he creado y he creado páginas dentro de ellas. Para que suceda lo que vimos en el sitio, que yo cuando seleccionaba una página arriba, me aparecían diferentes páginas dentro de ella. Eso también lo puedo seleccionar y configurar.
También puedo seleccionar diferentes fuentes de texto. Esto hace poquito se mejoró. Antes, de hecho, las fuentes de texto que tenía disponibles sites eran 3. Con eso tenía que entenderme para dejar mi sitio. Ahora no, ahora de hecho la cantidad de fuentes que yo puedo elegir son las mismas que yo podría elegir para un documento u otra cosa. Así que puedo elegir muchas fuentes de texto distintas para mi sitio. ¿Ya? También puedo seleccionar cómo se va a ver mi sitio, porque por ejemplo yo el sitio que armé, si vieron, todas mis páginas se encontraban arriba, yo podía acceder mediante botones, pero también si seleccionaba la barra de arriba, podía ver las diferentes páginas. También si es que a mí eso no me acomoda, yo puedo acomodar todas mis páginas a mano izquierda para que los usuarios vean las páginas ahí y ahí puedan ver en qué consiste el sitio. Eso, diseño personal de cada uno. ¿Ya? Ahora, aquí se empieza a poner interesante la cosa en cuanto al contenido. Porque la información que nosotros vamos a poner en el sitio, si recuerdan, yo les mencioné que teníamos límites de tamaño, etcétera, no vamos a trabajar mucho con eso, ni nos va a importar mucho, porque la mayoría de todo el contenido que nosotros vamos a incorporar a nuestro sitio lo vamos a estar llamando de otro lado. Vimos que podíamos llamar de Data Studio, que ya vamos a ver, pudimos llamar, por ejemplo, de Facebook, y vamos a ir a los videos que yo puse, por ejemplo, los llamé desde mi Google Drive. Entonces, la gran mayoría del contenido multimedia de nuestro sitio lo vamos a estar llamando desde otra fuente. Entonces, la verdad, el tamaño de nuestro sitio lo vamos a ocupar con animaciones y fotos. La verdad es que muy difícilmente vamos a llegar a su límite. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del contenido que podemos insertar de Google Drive, vamos a poder insertar, por ejemplo, presentaciones de Google, seleccionando directamente en nuestro sitio la parte de presentaciones, que si yo selecciono el botón de insertar, tengo ahí la opción de insertar presentaciones. Atención también que incluso podemos insertar archivos de PowerPoint, ¿ya? Si nosotros tenemos ofimáticas de Microsoft, si por X motivo ustedes las necesitan, las pueden subir a su Google Drive y la información de ese PowerPoint en su Google Drive también lo pueden insertar en el sitio, ¿ya? No hay ningún problema, lo pueden hacer de la misma forma. También vamos a poder insertar, por ejemplo, tablas de hojas de cálculo de Google, también seleccionando la opción de insertar tablas, las podemos insertar directamente en nuestro sitio o incluso gráficos. Si yo selecciono la opción de insertar gráficos, voy a buscar automáticamente todas las hojas de cálculo que estén en mi sitio que tengan gráficos. Solito me lo va a buscar el sitio y me va a decir, oye, sabes que esta hoja de cálculo no tiene gráficos o esta sí tiene gráficos. ¿Cuál quieres insertar? Yo, por ejemplo, en el sitio que les mostré, seleccioné insertar gráficos geográficos que yo creé dentro de esta hoja de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estos gráficos geográficos el día de mañana cambian, porque la información se actualiza, porque las ventas aumentaron, porque apareció un país nuevo o una ciudad nueva, la información en mi sitio se va a actualizar automáticamente, ya porque está conectada a esta fuente dinámica, por así decirlo. Nuevamente también, esta inserción de hojas de cálculo de Google también la podemos hacer con Excel. Ya ustedes también pueden insertar tablas de Excel directamente en su sitio. ¿Ya? También en cuanto a documentos, podemos insertar, si seleccionamos la opción de insertar documentos, como vimos en el sitio, podemos insertar también documentos. ¿Ya? Y cuando seleccionamos esa opción de insertar, nos abre automáticamente nuestro Drive y buscamos el documento que queremos insertar. ¿Ya? También podemos insertar formularios, ya como vieron que yo ese formulario que yo tenía dentro del sitio, no tuve que abrir una página, no tuve que abrir un vínculo, un formulario, yo lo llenaba directamente en el sitio, sin ni siquiera entender que había una aplicación llamada Google Forms detrás de eso. Yo como usuario sencillamente me quedé en el sitio y me puse a llenar información, ya que esa información obviamente de Google Forms alimenta un formulario que puede estar conectado a otras fuentes, etc. Puede enriquecer harto eso. Ahí, un poquito, ahí. Ya, y aquí un tip, aquí tomen nota, porque este tip es interesante. Porque es, como hemos visto regularmente en nuestros webinars, todo el contenido de Google, el que se encuentra, por ejemplo, en nuestros Google Drives, accedemos a ellos mediante vínculos, ya que son direcciones que aparecen en nuestro navegador arribita, como la que aparecen ahí, ¿ya? Pero atención que cuando nosotros compartimos, por ejemplo, una presentación, un documento, una hoja de cálculo, cuando nosotros vemos el vínculo que aparece ahí arriba, ¿ya? Ese vínculo que está ahí, al final tiene eso que aparece ahí que dice edit, slide, un montón de códigos que están ahí. Si yo reemplazo esa información que está ahí, esa que aparece ahí al final, yo puedo reemplazarla por diferentes operadores, ya que aparecen estos que están aquí, aparecen de ejemplo. En el caso del sitio, si ustedes recuerdan, había en la parte del documento yo puse un botón que decía descargar en PDF. Yo lo apreté y me descargó automáticamente un PDF. No me abrió una página, no me llevó a algún sitio, no me dio opciones de descarga. Yo apreté el botón y descargué de forma automática. ¿Por qué sucedió eso?
Porque yo en el diseño de mi sitio, que ya vamos a ver un poquito cómo quedó después eso, en el diseño de mi sitio, cuando yo creé ese botón y ese botón lo vinculé a una página o algún archivo, yo lo que hice fue tomar la dirección del documento, pero a ese final que está ahí, a lo que venía después del slash, donde estaba ahí ese edit, yo lo reemplacé por eso que está ahí. Eso que dice export, signo de interrogación, format igual PDF. Entonces yo condicioné que cualquier persona cuando apretara ese botoncito, lo que hiciera sería ejecutar ese vínculo, que es una descarga. Entonces las personas no saben que hay un vínculo detrás. Ellos solo ven un botón, hacen clic y descargan. Y así yo puedo descargar también otros formatos. Por ejemplo, podríamos automatizar para que eso cuando se aprieta el botón de descarga, descargue automáticamente un archivo en Excel, XLSX, o en Word, o en PDF, o en algún otro formato. Ya, si es que procede, tiene que el formato tener sentido con el archivo que yo tengo subido. Pero reemplazando esa dirección del final, yo puedo compartir mis vínculos en botones. ¿Ya? De hecho, esto también lo podría hacer incluso en un correo. Si es que yo quiero compartir un vínculo y no quiero que los usuarios entren en el archivo, yo puedo reemplazar el edit por el PDF y en mi correo lo envíe y ellos hacen clic y automáticamente les descarga un PDF. Y ellos no abrieron el archivo, ninguna cosa. ¿Ya? También, por ejemplo, se puede reemplazar por copy, para que si yo reemplazo el edit por copy, automáticamente cuando ellos hagan clic, les va a crear una copia del archivo. No lo van a abrir, no van a ver nada, ellos automáticamente crean copia. ¿Ya? Así que eso, como interesante, es un tip que no es de site, pero funciona muy bien en sites. Ya que ya lo vamos a ver un poquito en profundidad cómo queda cuando veamos cómo armé este sitio. ¿Ya? Y también podemos insertar videos, como vimos recién, que estos son videos que no están en YouTube, no son públicos, son videos que yo tenía en mi Google Drive y yo los inserté directamente acá. ¿Ya? Ahora, atención que cuando nosotros compartamos contenido de nuestro Google Drive o lo insertemos dentro de nuestros sitios, hay ciertas cosas que el sitio de Google no va a poder pasar a llevar, ¿ya? Que son los permisos que tengan los archivos, ¿ya? Si yo tengo un archivo dentro de mi Google Drive y lo tengo compartido, por ejemplo, con dos personas, y yo ese sitio lo inserto, o sea, y ese archivo yo lo incorporo dentro de mi sitio de Google, y está compartido con esas dos personas, si mi sitio es público, cuando las personas entren no van a poder verlo, porque ese archivo yo lo compartí con dos personas. ¿Ya? En ese sentido, nuestro Google Drive, o sea, nuestro sitio no va a pasar a llevar los permisos de Google Drive. Y aquí es donde yo les decía que a veces cometemos más el error de que un archivo que yo quisiera que muchos vieran, resulta que no lo pueden ver, porque cuando lo inserté en el sitio, se me olvidó cambiarle los permisos en Google Drive. ¿Cómo yo hago eso? ¿Ya? Cuando yo vaya a incorporar un contenido de Drive dentro de mi sitio, lo primero que tengo que hacer es revisar sus permisos, ¿ya? Primero, por ejemplo, en el caso de como esto va a estar insertado, va a ser como un vínculo, por así decirlo, yo tengo que ir a mi archivo y dentro del Google Drive seleccionar la opción de compartir y seleccionar acá, donde dice obtener vínculo, acá seleccionar las opciones de qué es lo que yo quiero que pase con ese archivo. Por ejemplo, la gran mayoría de los archivos que yo incorporé en este sitio que yo les acabo de mostrar, yo seleccioné estos permisos que están acá. Yo seleccioné ahí el permiso de obtener vínculo, seleccioné ahí las opciones, que me da la opción de que sea privado o de mi organización o público, y yo seleccioné público. ¿Ya? Y al ladito, yo tengo la opción también de seleccionar, porque yo lo dejé público, de qué es lo que quiero que haga el público. Yo tengo la opción de dejarlos como editores o solo como lectores. En este caso, como es un sitio público y yo no quiero que cualquier persona modifique la información, pero sí que la vean, yo los dejé únicamente como lectores. Entonces ellos van a poder ingresar a este sitio, ver la información, pero no van a poder editar nada, solo van a poder ver, ya porque les dejé permisos de lectura. Ahora, atención con un pequeño tip sobre los videos, que si yo quiero compartir videos, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a darle en compartir al video, vamos a seleccionar los permisos, pero atención que yo voy a dejar, por ejemplo, este video público para que cualquiera lo pueda ver, pero en los permisos que vamos a seleccionar acá, yo voy a poder dar permiso de lectura o de editor. Si yo a un video le doy permiso de lectura, las personas que quieran ver ese video van a estar condicionadas a ver el video en la fuente donde está, en este caso el sitio. O sea, ellos van a tener que ir al sitio de Google, hacerle clic, ver el video y si lo quieren ver de nuevo, van a tener que volver a ir al sitio y volver a verlo. Si yo les dejo la opción de editor, ellos cuando vean el video van a tener la opción de descarga y van a poder descargar ese video. ¿Ya? No es que si, por ejemplo, yo le doy la opción de editor a un video, un usuario va a poder modificarlo o me lo va a poder borrar o va a poder transformar ese video. No.
La única diferencia en el caso de videos es que si yo doy permiso de editor, les voy a incorporar la opción de descarga. Si yo los dejo solamente como lector, voy a condicionarlos a que vean ese video en mi sitio. Que pensando a veces cuando queremos que un sitio se vuelva popular y queremos que la gente entre al sitio, dejamos los videos así, para obligar a los usuarios a que vayan a ver el video al sitio cada vez que quieran verlo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a inserción de otros contenidos, y bueno, cerrando un poquito lo anterior, esta parte es bien importante, porque si, esto de los permisos, porque si recuerdan al comienzo, cuando vimos los permisos del sitio, yo podía dejar mi sitio público, dejarlo cerrado para mi empresa, o compartirlo con ciertas personas si yo quería. Por más que yo dé esos permisos a mi sitio de Google, los permisos del sitio no van a sobreescribir o pasar a llevar nunca los permisos de los archivos, ¿ya? Así que es súper importante, así como cuando construyamos nuestro sitio, ir por capas. Primero, ver los permisos de mi sitio, entender quiénes yo quiero que lo vean, perfecto, decidí esos permisos, y luego la información que yo empiezo a subir, empezar también a seleccionar quiénes yo quiero que la vean, si son grupos de usuarios, usuarios particulares, etc. ¿Ya? Y seleccionar ahí los permisos en consecuencia. En cuanto a la inserción de otros contenidos, porque vimos que yo tenía hartos de otros contenidos que no eran de Google, insertos en mi sitio, ¿qué información voy a poder incorporar? Primero, información de Google My Maps, que es una aplicación que he mencionado harto en otros webinars, que yo la puedo incorporar en sitios, porque si recuerdan, en el sitio que vimos yo tenía mapas incorporados, que los puedo incorporar desde la opción de insertar mapas de Google, pero yo también puedo insertar mis mapas. Y yo cuando selecciono la opción de insertar mapas, que aparece ahí en su sitio, tengo la opción de insertar mapas de Google, comunes y corrientes, los que todos conocemos, pero también puedo insertar los mapas que yo tenga editados en la aplicación de My Maps, ¿ya? Que eran los que vimos ahí. Y yo había puesto esa barrita verde con el espacio para estacionamiento, puse una zona de cobertura en otro mapa, puse una fotito también del logo de mi empresa donde yo quería que apareciera, etc. Ese tipo de edición de mapas yo las realizo en esta aplicación de Google My Maps, que se entra en mymap.google.com, y yo puedo editarlo y los puedo insertar directamente en mi sitio, ¿ya? Nuevamente, sin que el usuario ni siquiera se entere que está abriendo otra aplicación. Él directamente en el sitio va a ver un mapa súper enriquecido y que no es un mapa común y corriente de Google, ¿ya? También vamos a poder insertar información de nuestro calendario. Como ustedes vieron, yo ingresé a ese calendario, que era un calendario público que yo inserté ahí, y yo pude acceder a ver, por ejemplo, este calendario de capacitaciones, y yo como una persona común y corriente, sin tener un acceso especial, ni una cuenta de Workspace, ni nada, yo podía ver ese calendario y ver las fechas, ver detalles, ver todo, ¿ya? Si yo selecciono la opción de insertar calendario, ahí en esa opción que está ahí, Google Sites me va a mostrar al tiro todos los calendarios que yo tenga, ¿ya? Porque en mi calendario de Google yo puedo crear calendarios y dejar calendarios públicos, dejar calendarios privados, etc. En este caso, el calendario que yo inserté era un calendario público. Que yo creé en mi calendario, le puse el calendario de capacitaciones público. Y listo, se lo creé y lo inserté acá. Y es un calendario que cualquier persona puede ver, ¿ya? Que también lo vamos a mencionar un poquito más en profundidad. Vamos a volver ahí. Ahí, para que desaparezca ese cuadro. Y también, por ejemplo, ese dashboard colaborativo que nosotros que vimos en el sitio, yo lo incorporé directamente desde una aplicación que se llama Data Studio. ¿Ya? Yo lo incorporé mediante esta opción que aparece ahí, que ahí lo estoy mostrando, que ahora está oscurecida ahí. Cuando yo inserto dentro de mi sitio, yo tengo una opción que se llama incorporar. Esa opción de incorporar me permite insertar páginas directamente dentro de mi sitio para que aparezcan ahí, o incorporar código, que lo vamos a mencionar un poquito. Si yo inserto páginas, voy, por ejemplo, si es que tengo mi panel de Data Studio y lo tengo público, que también lo vamos a ver un poquito, yo puedo copiar sencillamente la dirección de esa página, del panel, pegarla aquí, insertar y listo. Y así de sencillo, yo tengo mi panel colaborativo donde pueden ver gráficos, estadísticas, etc. En una herramienta de BI un poquito más potente, ¿ya? Lo mismo que vimos también, por ejemplo, en el caso de Currents, que es una aplicación bastante subestimada de Google, que me permite esta opción de poder crear como, por ejemplo, mi red social interna dentro de mi empresa. ¿Ya? Yo sencillamente lo que hice fue abrir mi aplicación de Current, seleccionar una comunidad que yo tenía ahí, seleccionar luego la dirección URL, que es la que estaba ahí arriba, copiarla y después pegarla aquí. Lo mismo que vimos en el Data Studio. Incorporar, pegar, insertar, y se insertó automáticamente la comunidad dentro de mi sitio. Y si se fijaron, los usuarios cuando entraban al sitio no necesitaban abrir la aplicación de Current. Ellos directamente en el sitio podían ver los contenidos, comentar, ponerle me gusta, subir contenidos ellos mismos, etc.
¿ya? Sin tener que estar saliendo del sitio o sin enterarse de que detrás de eso había una aplicación llamada Currents, ¿ya? Ahí, vamos a volver ahí. También, por ejemplo, podemos insertar videos, nosotros insertamos videos desde Google Drive, que es como un poquito más avanzado, pero podemos insertar videos directamente desde YouTube, seleccionando búsqueda de videos, insertar cualquier video, o podríamos también insertar videos de YouTube desde nuestro propio canal. Si seleccionamos la opción de insertar videos de YouTube, nos va a dar a elegir a subir videos públicos, comunes y corrientes, o videos que nosotros tengamos en un canal, si es que tenemos un canal de YouTube, ¿ya? No estamos obligados únicamente a subir videos desde Google Drive. Ahora, también como yo les había mencionado, si seleccionamos esa opción que ya vimos de insertar contenido mediante URL, podemos insertar sitios. Ahí la invitación es a que prueben. Hay muchos sitios que pueden incorporar y tienen opciones para inserción dentro de otros sitios. Hay otros que no se los va a permitir. Hay algunas páginas que ustedes cuando digan, uy, perfecto, esta página yo la quiero insertar dentro del site. Le van a poner copiar, pegar, y cuando peguen aquí la dirección, les va a salir al tiro de que esta página no te permite insertarla dentro de otra. Ahí eso no tienen cómo solucionar eso, por así decirlo. Google Sites les va a decir al tiro. Y aquí hay algunas páginas que efectivamente no lo permiten. Y también si seleccionamos esa opción que está ahí al lado, y esta es la parte donde yo les dije que no iba a meter un poquito de programación, pero es muy poquito. Esto sigue siendo muy sencillo. ¿Ya? Para yo poder insertar información, por ejemplo, la de Twitter que vimos, de Facebook, de Instagram o también de LinkedIn o cualquier otra red social, vamos a ocupar esta opción de incorporar. Vamos a seleccionar la parte de incorporar código, que vamos a ver un espacio en blanco que aparece ahí. Y por ejemplo, en el caso de Twitter, vamos a ir a algún artículo de Twitter, que ojo, tienen que ser artículos públicos para que esto funcione. Si es un artículo de un sitio privado, no lo van a poder hacer porque esa persona tiene una privacidad. Pero por ejemplo, algo como el gobierno de Chile, una página de noticias o el propio Twitter que ustedes tuvieran de la empresa, si es que es público. Cuando nosotros seleccionemos un tweet y vamos a los tres puntitos que aparecen en las opciones del tweet, vamos a tener estas opciones que están acá, que me permiten seguir a esta página, agregarla, silenciarla, etcétera. Pero yo voy a tener esta opción que aparece ahí, que dice insertar tweet. Si ustedes seleccionan esa opción, les va a aparecer un montón de código con un botón que dice copiar. Nada más, olvídense del código, no tienen que entenderlo. Le ponen copiar y eso que ustedes copiaron lo pegan aquí. Nada más, que es un montón de código. Le ponen siguiente y listo. Así de sencillo, ya tienen el Twitter insertado en el sitio. ¿Ya? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el caso de Instagram. En el caso de Instagram, ustedes también, cuando hay alguna publicación, nuevamente que sea pública, y ustedes seleccionan los tres puntitos que aparecen ahí arriba, tienen esa opción que dice insertar. Si seleccionan insertar, va a pasar lo mismo que les dije con Twitter, que les va a aparecer un montoncito de código con la opción de copiar. Le ponen copiar, nuevamente, lo pegan en esa parte de inserción de su sitio y van a tener ese Instagram insertado dentro de su sitio. Y como vieron ahí recién, yo podía ver el video directamente ahí, podía ponerle me gusta, etcétera, directamente en el sitio. El mismo proceso, nuevamente, por ejemplo, en el caso de Facebook. El caso de Facebook, también, por ejemplo, nuevamente, también sitios públicos de Facebook, yo si selecciono los tres puntitos de una publicación en Facebook, tengo esa opción que en el caso de Facebook, si está en inglés, va a salir como embed, ¿ya? Si yo selecciono esa opción, nuevamente lo mismo, me va a salir un montoncito de código con una opción de copiar. Le pongo copiar y después lo llevo a pegar dentro de mi sitio y se va a insertar el contenido de Facebook dentro de mi sitio de Google, ¿ya? Ojo que eso también funciona para LinkedIn. En LinkedIn también tiene la opción de insertar, y mismo proceso, también pueden insertar de LinkedIn. Atención que también, esto sí un poquito más avanzado, pero lo menciono que se puede hacer también. Existe una aplicación que se llama Google Analytics, ¿ya? Porque nuestro sitio por sí solo puede ser un sitio público de mi empresa y va a quedar ahí. Quienes lo vean, quienes no lo vean, yo no lo voy a saber jamás, ¿ya? Pero si conectamos nuestro sitio con Google Analytics, que es una aplicación que entran desde analytics.google.com y van siguiendo la instrucción, que es un poquito más avanzado, pero se puede generar, yo puedo generar la conexión de Google Analytics con mi sitio. El código que genera el Google Analytics, yo lo copio aquí en la configuración de mi sitio y lo puedo conectar. De esa forma, yo yendo a Google Analytics, puedo ver quiénes han entrado a mi sitio, a qué hora se ve más, qué personas han repetido la búsqueda, han entrado a diferentes páginas, subpáginas, etc. Y yo puedo sacar información más enriquecida de mi sitio gracias a Google Analytics. ¿Ya?
Listo. Ahora vamos a ir a ver cómo yo, porque ahora yo mencioné muchas cosas. Ahora vamos a ver cómo queda todo esto. Por ejemplo, aquí está el sitio, el que vimos recién, el que yo les estuve mostrando. El sitio, si yo selecciono ese lapicito, aquí yo entré a mi sitio en mi formato de edición. Los botones que yo ya les había mencionado, como por ejemplo este de incorporar, donde yo incorporaba, por ejemplo, el contenido de Twitter o algo así. Aquí yo lo tengo aquí, en la opción de insertar. Yo aquí puedo insertar una página o insertar un código directamente acá. ¿Ya? Ahora, atención que vimos cosas bien entretenidas que yo podía hacer insertando contenido desde mi Drive, por ejemplo, contenido que yo tengo aquí, pero también de otras fuentes que no guardan información en Drive, como por ejemplo Data Studio, que es esta aplicación que yo tengo acá, Google My Maps, que es la que tengo aquí, o por ejemplo Currents, que es la que yo tengo aquí abierta. ¿Qué fue lo que yo hice? Y repasando un poquito el proceso que yo hice para el diseño del sitio. Lo que yo hice, por ejemplo, en el caso de Data Studio, fue sencillamente seleccionar la opción de incorporar y fui a buscar la URL del Data Studio, que en este caso para sacar la URL, sencillamente seleccioné el panel de Data Studio que yo tenía creado, en este caso es este que está aquí, y sencillamente tomé la URL que está arriba, le puse control copy, fue a mi sitio y le puse control V. Listo. Y se fijan, ahí me da la opción y le pongo insertar. Ahora, atención, sí, que ya vimos este tema de los permisos en Google Drive, que yo tenía que tenerlo público si es que quería que fuera público, si que no fuera público, si es que no lo quería. En el caso de estos archivos va a pasar exactamente lo mismo, porque Data Studio por defecto tampoco es público. No cualquiera puede ver este dashboard. Si, por ejemplo, yo quisiera que este archivo en Data Studio fuera visible para todos, me voy a tener que venir aquí arribita a compartir, que es más o menos la misma dinámica de Drive, pero esto no está en Drive, entonces es un poquito diferente. Tengo que venirme aquí a compartir, aquí gestionar acceso, que vamos a aumentarle un poquito el zoom ahí. Ahí. Y aquí yo seleccionar donde dice ahí, por ejemplo, cualquier usuario de Internet puede encontrarlo. Aquí yo seleccionar los permisos. En este caso, este Data Studio yo lo dejé abierto para que cualquier persona en Internet lo pueda ver. Si yo no selecciono estas opciones, muy probablemente algunos usuarios después de mi sitio me digan, oye, ¿sabes que yo no puedo ver el sitio? A mí no me funcionó y a mi compañero sí. Y resulta que, claro, quizá yo no seleccioné bien los permisos de este archivo para compartirlo, ¿ya? Esto es súper importante porque vamos a insertar información desde nuestro Drive, donde entendimos que teníamos que repasar permisos, pero también de cualquier cosa que insertemos vamos a tener que entender bien los permisos que tenemos para que nuestro sitio se vea y sea fluido, ¿ya? Por ejemplo, también en el caso de My Maps, que fue lo que yo había insertado, yo también puedo insertar contenido de My Maps, que eso lo hacemos, vamos a cancelar ahí, yo de insertar de My Maps, bajo desde aquí, selecciono aquí la opción de insertar mapa, y aquí yo puedo insertar directamente un mapa de Google, común y corriente, silvestre, o puedo seleccionar ahí My Map, y voy a poder seleccionar alguno de los mapas que yo ya tengo en My Maps. Nuevamente, los mapas de My Maps por defecto no están públicos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que muchos puedan acceder a ver un mapa particular, tengo que seleccionar ese mapa, por ejemplo, en el caso este, que este es el mapa que yo construí con esta como zona de cobertura, con las opciones que me da Google My Maps, pero seleccioné aquí el botón de compartir, que vamos a aumentar también ahí el zoom, ahí el botón de compartir, y me aseguré que los permisos estuvieran de esta forma, ya porque por defecto no lo van a estar. Por ejemplo, el botón de hacer público no va a estar habilitado. Entonces, si yo quiero que este mapa lo pudiera ver cualquier persona, no lo verían porque yo no tenía habilitado el botón público. Pero en este caso, sí lo tengo habilitado, ¿ya? Entonces, ahí yo me aseguro de dejar eso de esa forma. En el caso, por ejemplo, de Currents, que es el que vimos recién, que vamos a venir aquí a nuestro sitio y vamos a ir a que eso estaba aquí abajo. Notas en redes sociales. ¿A dónde tenía la página de información? No, ese era productos y descargas, página. Ah, era al final en Conócenos. Ahí. Conversemos. No, ¿a dónde tenía la red social? Se me perdió. Porque ahí tenía el contacto y ubicación. Pero esa no era. Inserté demasiados vínculos acá y ya me terminé perdiendo. Ya, pero bueno, el contenido que habíamos visto en el sitio, que yo les mostré que podíamos acceder directamente y poder interactuar con Current y subir fotos, etcétera. ¿Cómo yo lo hice?
el mismo botón que seleccionamos aquí, este de incorporar, mediante una URL, lo que yo hice fue ir a mi aplicación de Currents, me fui aquí a la parte de comunidades, seleccioné una comunidad, que en el caso era esta, y sencillamente tomé la dirección, le puse copiar, lo llevé a mi sitio y le puse pegar. Y si se fijan, pude insertar el contenido de, ojo, esta comunidad directamente en el sitio. ¿Por qué les digo ojo acá? Cuidado con eso, porque yo, al igual que por ejemplo pasa en Twitter, Facebook, etcétera, yo no puedo insertar un contenido de una persona particular. Yo no puedo ir, por ejemplo, aquí a Currents y seleccionar, por ejemplo, de mi página principal algún artículo e incorporarlo. Eso no se puede, ya por temas de privacidad. Pero si una comunidad, yo la puedo insertar directamente acá, ya para que los usuarios interactúen, etcétera. Ahora, atención, que ahora este sitio, yo por ejemplo, lo voy a abrir, aquí yo estoy abriendo este sitio desde mi cuenta personal, ¿ya? Y yo desde esta cuenta personal, si se fijan, sigo viendo la información, sigo viendo absolutamente todo, pero miren lo que pasa. Si yo me voy aquí a esta página de información, perfecto, puedo ver el documento, puedo descargarlo también si selecciono ahí, seleccioné, me generó la descarga, todo muy bonito, pero atención acá. Si se fijan, el tercer archivo que yo tenía, yo en mi Google Drive, yo no lo tenía público. Y de esa forma, ahora como yo estoy ingresando con una cuenta que no es de la empresa ni nada, yo aquí no tengo acceso a ver este documento, ¿ya? Porque sencillamente no tengo el permiso, ¿ya? Así que yo no lo voy a poder ver. Eso también va a pasar, por ejemplo, si es que... No, pues los otros los tenía todo públicos para que ustedes lo pudieran ver finalmente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de Currents? Cuando ustedes vayan a la página y vean la parte de Currents, a ustedes tampoco les va a salir solo una publicidad de Google Currents, porque no tienen acceso a la comunidad porque es interna de la empresa, ¿ya? Pero al resto de información ustedes tendrían acceso directamente. Yendo, por ejemplo, a lo que yo les mencioné, que puede parecerles quizá un poquito complejo, esto de insertar información de Facebook, Twitter o Instagram o LinkedIn, la verdad que es súper sencillo. Vamos a hacer también la práctica acá. Si yo quiero insertar información, por ejemplo, de Facebook, sencillamente me voy a ir a Facebook, que este es mi Facebook personal, y por ejemplo, esta página que aparece aquí es una página pública, Mouse, que es de la tercera. Entonces yo puedo seleccionar aquí en estos tres puntitos que aparecen acá, selecciono esa opción que aparece Embed, que es la que vimos en la presentación, y si lo selecciono acá, como le dije, aparece el mismo botón que yo le dije, que aparece un código bien largo, no lo lean, da lo mismo, yo sencillamente pongo copiar código, luego me voy a mi sitio, y por ejemplo me voy a incorporar, selecciono la opción de incorporar código, y sencillamente lo pego. Ah, sí, le voy a poner siguiente a ver qué es lo que queda. Le pongo siguiente, y ese es el contenido que se va a insertar. ¿Ya? Y yo lo inserto y va a quedar puesto en mi sitio directamente. ¿Ya? Y eso es lo que veríamos respecto a nuestros sitios. Ahora, este sitio particular, ojo, este es un sitio que igual yo eventualmente voy a eliminar, ya a pesar de que toda la información que yo puse acá, tuve harto cuidado de que todas las fotos y todo es público. Ya no voy a pasar a llevar ningún copyright por las cosas que están acá. Pero aún así, este sitio se los voy a compartir ahora en el chat para que lo vean, para que naveguen por él, vean las cosas que pueden entrar, las que no pueden entrar, cómo pueden interactuar, por ejemplo, con los mapas, con los archivos, prueben este botón de descargas, etcétera. Puedan verlo, así que se los voy a compartir. Vamos a volver aquí a la presentación. Vamos a compartir ahí. Ahí. Ahí está. Sí, Carolina, dime nomás. Ahí Yo levantaste la mano. tengo una duda en el sitio. ¿Cómo Dime. puedo incluir unos casilleros para que la gente deje comentarios sobre el contenido? Tienes diferentes opciones. Primero, si es que, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, algún No tengo contenido. current. No, porque por ejemplo el Currents de hecho funciona de forma interna en la empresa. Si tú quieres generar Pero comentarios no, internos en la empresa, perfecto, te recomiendo ocupar Currents porque se ve mucho más lindo. es que no tengo, es que lo estuve buscando, pero no lo encontré como opción, entonces me imagino que el administrador no lo tiene disponible. Quizá pues debería aparecerte en tu cajón de aplicaciones. No, no está, si Ajá. lo fui a buscar. Ya, tienes que ahí solicitarlo. Ya. Entonces, esa sería el ideal, pero es claro, si por ejemplo tú quieres dejar una opción de comentarios y la quieres dejar pública, ahí Currents no te sirve. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la recomendación ahí?
puedes insertar, por ejemplo, un contenido desde tu Facebook público de la empresa y tal como vimos, podías insertar el contenido de Facebook o de Twitter para que las personas interactúen directamente desde ahí, o puedes apoyarte en formularios de Google. Puedes dejar, por ejemplo, una opción de formulario con una pura pregunta. Decir, inserta qué te pareció tal cosa aquí. Y escribe. Y las personas pueden escribir en el formulario, ponerle enviar y listo. La desventaja de eso, en todo caso, es que el envío de formulario otros usuarios no lo van a poder ver, porque no se van a acumular los comentarios ahí para que todos los vean. Ellos van a comentar y se fue ese comentario. Si tú quieres que los usuarios vean los comentarios entre ellos, puedes insertar contenido desde otra red social, o como te decía, que sería lo ideal si es que es un panel de comentarios interno de tu empresa, te apoyes con Currents, porque ahí lo van a poder hacer y ver sus comentarios, ponerse bromas entre ellos directamente en el sitio. ¿Ya? Sí, pero siempre y cuando, para que esté Current, o sea, para que poder insertar Current, tiene que estar habilitado Current en la empresa. Sí, sí, pues tienen que poder ingresar. Ah. Tienen que, de todas formas, y lo puedes consultar con el administrador, porque uno también, cuando se crea Currents y tú habilitas la aplicación, puedes seleccionar automáticamente crearles perfiles a toda la empresa. Entonces ahí los usuarios la verdad es que ni siquiera van a tener que crearse un perfil de Currents. A ellos se les crea automáticamente, entonces, por ejemplo, ellos después van al sitio y solitos van a entrar. No van a tener que hacer ni una aprobación, ninguna cosa, llegar y entrar. Pero sí tendrías que ahí apoyarte un poquito con el administrador, que haga Ok. ese trabajo. Y la otra pregunta que tenía era la diferencia entre Data Studio y Google Analytics. Ya, lo que pasa es que en el caso de, buena pregunta, en el caso de Data Studio lo que me va a permitir es poder crear estos dashboards, y de hecho aquí esto es como un dashboard de lo más sencillo que se puede hacer en cuanto a la interacción. Si te fijas, esto no es únicamente información que yo voy a sacar de acá, ¿ya? Yo aquí puedo, por ejemplo, seleccionar diferentes paneles, filtrar, podría seleccionar de forma geográfica, hay paneles también geográficos dentro de Data Studio, entonces yo puedo interactuar con esta información, ¿ya? Google Analytics lo que hace es extraer información, por así decirlo, más cruda. Si, por ejemplo, yo me voy a Analytics. ¿Y van a hacer algún curso de Analytics? No, porque Analytics no es propiamente tal de la suite es de la suite de marketing de Ah, Google, con la que nosotros no trabajamos propiamente tal, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso de Analytics, me entrega esta información que aparece aquí, ¿ya? Que se fija, no es muy como amistosa ni editable. O sea, por ejemplo, si yo quiero dar un informe de la información que aparece aquí en Analytics, la verdad es que yo no voy a compartir este panel. Yo lo que voy a hacer va a ser extraer esta información, editarlo en una hoja de cálculo y de ahí mostrárselo a alguien. Lo que me permite Data Studio, que de hecho Data Studio también se conecta a Analytics, es que yo pueda generar un dashboard particular y ordenar la información. Y decir, mira, sabes que, por ejemplo, para mi gerente la información de Analytics, esto es demasiado complejo, él no lo va a entender. Entonces, mejor le voy a crear un Data Studio donde él seleccione por país y vea quiénes se conectaron a tal hora. Nada más, para que él le quede súper facilito. Entonces, tú conectas Data Studio a Analytics y ahí generas esa extracción de información y la ordenas. ¿Ya? ya, Esa es la vale, gracia con Data Studio. Y que Data gracias. Studio se puede conectar a muchas fuentes en todo caso, no solo Analytics o hojas de cálculo, a montones de fuentes se puede conectar. ¿Ya? Ujú, súper. Ya. Ahí, no sé, chicos, si tienen alguna otra consulta, los invito a ver ese sitio. Ya, Ah, hoy. véanlo hoy día o mañana y copien ese vínculo y curiosenlo, que está entretenido. Van a encontrar hartas cosas. Fernando, sí, dime ahí. Dígame nomás. Hola, buenas. Buenas, Si buenas, dígame. quisiera subir un archivo en la página, ¿eso cómo lo podría hacer? Ya, el proceso, el paso a paso de subir el archivo, vamos a tener dos. Primero, cuando tú quieras subir un archivo a tu sitio, lo primero que vas a tener que hacer va a ser primero localizarlo en tu Drive, ¿ya? Porque de ahí lo vamos a subir. Lo único que tú puedes subir directamente de tu computador son fotos. Pero archivos, por ejemplo, documentos, hojas de cálculo, Word, Excel, PowerPoint, los vas a subir desde tu Drive. Entonces, una vez que está subido el archivo en tu Drive, lo primero que tienes que hacer, revisa los permisos, lo que yo les mencioné, y decir, por ejemplo, este archivo que está acá es el que yo quiero Daniel, subir. ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Dime. Creo que me expresé mal. Si yo en la página quiero dejar, digamos, un espacio abierto para que la gente me comparta archivos hacia mí. Ya, ahí tenemos un problemilla, porque el formulario, cuando yo creo un formulario en Google, el formulario en Google te da la opción de subir archivos, ¿ya? Y eso lo puedes hacer, no hay ningún problema. Te da una opción de subir archivos y tú seleccionas el tamaño,
que te dé 10 megabytes, es solo documento, solo presentación, solo video, etc. Tiene harta opción. El tema es que cuando tú insertas un formulario de Google con esa pregunta particular, no te la deja tener incorporada dentro del sitio. Entonces, si tú, por ejemplo, creas un formulario con esa pregunta, con la que dice subir información, cuando tú lo insertes dentro del sitio, te va a aparecer un botón para abrir el formulario dentro de la aplicación Forms. Igual lo van a poder hacer los usuarios, pero van a tener que abrir Forms obligadamente. Y los va a llevar a la página de Forms, donde van a tener que llenar el formulario y subir el archivo. Pero no vas a tener la opción de hacerlo directamente dentro del sitio. Igual los va a sacar. Los va a sacar a la página de formulario. Entiendo. Pero buena pregunta, porque si subes una pregunta, no te lo dejaría así. Entonces tú dirías, pucha, no me está quedando como el Daniel me dijo. Y es solo porque esa forma particular de pregunta no te permite insertar el formulario en un sitio. ¿Ya? Ok, Daniel, gracias. Ya. ¿Hay alguna otra consulta, chiquillos? ¿Están claritos o no? ¿O sí? No, por mi parte, todo bien. Muchas gracias, Daniel, por tu compartir conocimientos. Ya, ni un problema. Ya pues, chicos, entonces eso sería la presentación. Ahí Adolfo les compartió el sitio de YouTube donde están los otros videos. Ahí hay un formulario que pueden también contestar, y les recuerdo, y guarden también el vínculo del sitio que les publiqué. Muy probablemente ese yo lo voy a bajar mañana o pasado mañana, ya por no tener algún tema con copyright o algo así, que igual me da miedo. Entonces, pero por el momento pueden verlo, meterse al Data Studio.